Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos. Bienvenidos otra tarde más a Voces de Bronce y Hierro. En el último episodio leímos la segunda rama de los Mabinogion titulada Bran, hijo de Lir. Y este Bran es un personaje mitológico muy importante. Se trataba de un gigante, rey de toda la isla de Bretaña, que casa a su hermana Branwen con el rey de Irlanda. Pero resulta que los irlandeses se llevan una decepción durante las bodas porque uno de los hermanos de Bran, por parte de madre, Evnisien, es un ser malvado y sabotea la boda. Esta tiene lugar, pero los irlandeses van a solicitar una compensación y Branwen es maltratada como venganza por el delito cometido por su hermanastro Evnisien. Branwen consigue comunicar a su hermano Bran, rey de Inglaterra, el maltrato que está sufriendo, y entonces Bran organiza un ejército con todos los hombres de la isla de Bretaña y avanza hacia Irlanda. En principio entablan negociaciones, pero finalmente se desata una guerra cruel que aniquila a todos los britanos menos a 7 hombres, y el propio Bran muere, pero como en realidad se trata de un dios, aunque el relato medieval galés nunca nos lo dice, Bran ordena a sus hombres que le corten la cabeza y que esta cabeza viva debe ser llevada a Inglaterra de nuevo para ser enterrada en la Colina Blanca de Londres, mirando hacia el continente, de manera que su cabeza se convierte en un talismán que permita ahorrar a la isla amenazas e invasiones por parte de países extranjeros. Los hombres así lo hacen y cuando llegan a Inglaterra descubren que el reino había sido usurpado por un primo de Bran, sobrino de su madre, que es Caswallon. Esto genera algo de tirantez dinástica porque uno de los supervivientes de la masacre en Irlanda es Manawydan, hermano de Branwen y de Bran, y entonces os podéis imaginar que se establece una situación dinástica complicada. Ahí queda el relato, y esta tercera rama de los Mabinogion comienza in media res, porque la segunda rama te explica que los supervivientes llegan, que entierran la cabeza, que descubren que el reino ha sido usurpado, pero no hacen nada más. Y esta tercera rama en realidad actúa como continuación de la anterior. Por eso, hemos revisado un poco cuáles son las líneas generales de la anterior rama. Hay que decir también que la propia Branwen muere igualmente de dolor al saberse la causante de tanta mortandad, y que entre los supervivientes de los hombres que partieron a la expedición está Manawydan, el hermano de Bran, pero también está Pryderi, un personaje que ya vimos en la primera rama de los Mabinogion, hijo de Pwyll, el señor de Annuvin, también señor de Dyved, y que es un personaje que, según algunos estudiosos de los Mabinogion, sirve de hilo conductor en todos los relatos, en todas las ramas de los Mabinogion. Aquí Pryderi tiene un papel secundario junto con Manawydan. Pryderi tiene también un papel principal en la primera rama de los Mabinogion, pero en la segunda rama había pasado bastante desapercibido si no hubiera sido por su actuación también en la guerra, por participar en el conflicto. Y el último personaje que tenemos que tener conocido es la madre de Pryderi, viuda de Pwyll, el príncipe heredero de Dyved, que es padre de Pryderi, y que se trata de la dama Rhiannon. Rhiannon, que en realidad es un hada o una diosa ebemerizada convertida en reina por los cronistas medievales galeses, y que es asociada con Epona, con la diosa de los caballos. Aquí Rhiannon aparece también, tiene un papel coprotagonista, pero vamos a ver que esta tercera rama de los Mabinogion es probablemente la más ambigua de todas, porque de todas las ramas es la que ocurre en un ambiente más mágico, en un ambiente más irreal. Y muchas de las características que vamos a ver de estos personajes no se perciben claramente en el relato, porque posiblemente haya pasado por muchos filtros de oralidad, de narración oral, antes de ser puesto por escrito,
Y por lo tanto hay partes de esa personalidad original de muchos de los protagonistas que vamos a ver que deberían ser héroes, semidioses o dioses en la mitología celta original, que han quedado relegados pues al papel de personajes y que a lo mejor cuando empecemos a leer sus aventuras pues no nos queda muy claro lo que está ocurriendo, porque efectivamente ese ambiente mágico no casa muy bien con la personalidad de algunos de ellos o con los actos que realizan, pero cuando escuchemos la narración y sepamos los sucesos que ocurren, vamos a poner ese filtro de nuestro conocimiento diciendo, cuidado, esto que estamos oyendo es un relato medieval que queda o del cual subyacen una mitología detrás, una mitología relacionada con divinidades, que queda a medio camino entre el hecho maravilloso y el puro elemento sobrenatural propio de los dioses. Como siempre, vamos a leer Los Mabinogion en una edición realizada por la traductora Luciana Cordo Russo, que es la última edición que ha salido en castellano de estos relatos medievales. Bueno, pues si os parece, vamos a empezar con el Mabinogion, la tercera rama de los Mabinogion, Manawydan, hijo de Lir. Después de que los 7 hombres que mencionamos antes enterraran la cabeza de Bendigeidfran en Whifflin, en Londres, con su rostro mirando hacia Francia, Manawydan observó la ciudad de Londres y luego a sus compañeros. Lo embargó una gran pena y melancolía y dio un gran suspiro. «Oh, Dios Todopoderoso, pobre de mí», exclamó. «No hay nadie que no tenga dónde ir esta noche, excepto yo». «Señor», dijo Pryderi, «no estés tan triste por eso. El rey de la isla de los poderosos es tu primo de sangre. Aunque te haya perjudicado, nunca le demandaste su tierra y país. Tú eres uno de los 3 soberanos humildes». Aquí vemos cómo el relato empieza, como decíamos, in media res. Si lo leyéramos a continuación del final de la segunda rama, veríamos que continúa sin solución. O sea, sin solución de pérdida, sino que es directamente uno después del otro. Manawydan y sus hombres, entre los que están Pryderi, han enterrado la cabeza de Bran y ahora Manawydan lamenta de estar desposeído de un reino y de no tener casa ni lugar al que ir, pero Pryderi le va a proponer una solución. Dice Manawydan: «Sí, pero aunque ese hombre sea mi primo, estoy un poco apesumbrado por ver a alguien en el lugar de mi hermano Bran, y no puedo estar feliz en la misma casa que él». «¿Consideraríais una sugerencia?», le preguntó Pryderi. «Debería seguir un consejo», contestó. «¿Qué me recomiendas?». «Me fueron legadas las 7 provincias de Dyved», respondió Pryderi. «Mi madre, Rhiannon, está allí. Te la entregaré, y junto con ella el poder sobre las 7 provincias. Aunque no tuvieras más territorios que esas tierras, no las hay mejores. Kikva, la hija de Winglowi, es mi propia mujer. Aunque la tierra sea mía de nombre, el usufructo será tuyo y de Rhiannon. Y si algún día desearas tu propia tierra, quizás obtengas esa». «No lo haré, caballero», respondió Manawydan. «Dios te pague tu amistad. Será la mejor amistad que te puedo ofrecer, si lo deseas». «Sí, amigo», contestó. «Dios te lo pague. Vayamos a ver a Rhiannon y a inspeccionar la tierra». «Muy bien», dijo el otro. «Estoy seguro de que nunca has escuchado a una mejor conversadora que ella. Aunque haya pasado un tiempo desde su plenitud, no hubo mujer más hermosa. No estarás disconforme con su aspecto». Partieron, y después de un tiempo de viajar llegaron a Dyved. Había un banquete preparado para ellos, esperándolos en Arberth, organizado por Rhiannon y Kikva. Manawydan y Rhiannon se sentaron juntos y empezaron a hablar. A raíz de la conversación, su corazón y su espíritu se encariñaron con ella, y elogió para sus adentros que nunca había visto a una mujer de mayor hermosura y belleza que ella. «Pryderi», dijo, «estoy de acuerdo con lo que dijiste». «¿De qué conversación hablan?», preguntó Rhiannon. «Señora», dijo Pryderi, «te he entregado como esposa Manawydan, hijo de Lir».
Estoy de acuerdo y muy contenta con la decisión, respondió Rhiannon. Yo también estoy contento, replicó Manawydan. Dios recompense al hombre que me otorga una amistad tan inquebrantable. Y antes de que terminaran el banquete, se acostó con ella. Tienen ustedes lo que queda del banquete, dijo Pryderi. Yo iré a Londres a rendir homenaje a Caswallon, hijo de Beli. Señor, dijo Rhiannon, Caswallon está en Kent. Puedes terminar este banquete y esperar a que esté cerca. Esperaré, contestó él. Terminaron el festín e iniciaron el circuito por Dyved, donde cazaron y se divirtieron. Mientras viajaban por el país, nunca habían visto una tierra más habitable, ni mejor coto de caza, ni lugar más abundante en miel y pescado. Entretanto, creció la amistad entre los cuatro, de modo tal que no deseaban estar sin el otro ni de día ni de noche. En el ínterin, Pryderi fue a rendirle homenaje a Caswallon en Oxford, donde fue recibido con enorme alegría y se le agradeció el juramento. Después de regresar, Pryderi y Manawydan disfrutaron de manjares y reposaron. Comenzaron un banquete en Arberth, puesto que era la corte principal, de la que manaba todo honor. Esa noche, luego de la primera comida, mientras comían los sirvientes, los cuatro se levantaron y se encaminaron a Gorset Arberth junto con una comitiva. Mientras estaban sentados allí, de repente escucharon un gran clamor y con la magnitud del clamor de pronto descendió un manto de niebla que les impidió verse los unos a los otros. Después de la niebla, súbitamente, se iluminó todo el lugar. Cuando miraron hacia el lugar donde antes habían visto los rebaños, el ganado y las casas, no vieron nada de nada, ni casas, ni bestias, ni ciervos, ni fuegos, ni gente, ni lugares habitados, sino los edificios de la corte vacíos, desolados, deshabitados, sin hombres ni animales dentro. Sus propios compañeros habían desaparecido y no sabían nada sobre ellos. Sólo quedaban ellos cuatro. «¡Oh, señor Dios!», dijo Manawydan, «¿dónde está la hueste de la corte y nuestra comitiva? Vayamos a ver». Fueron a la sala. No había nadie. Se dirigieron a las habitaciones y al dormitorio. No vieron a nadie. Y en la bodega y en la cocina tampoco había nadie, solo desolación. Los cuatro se sentaron a terminar el banquete y después fueron a cazar y se solazaron. Cada uno comenzó a deambular por las tierras y el país con el fin de inspeccionar si veían casas o lugares habitados, pero no vieron nada de nada, salvo animales salvajes. Una vez finalizada la comida y las provisiones, empezaron a sustentarse a partir de carne de caza, pescado y abejas. De este modo, pasaron el primer año y luego el segundo alegremente, pero al final se hastiaron. «Dios sabe», dijo Manawydan, «que no podemos seguir así. Partamos a Inglaterra y busquemos un oficio con el que podamos mantenernos». Se dirigieron a Inglaterra, arribaron a Hereford y se ocuparon de hacer monturas. Manawydan comenzó a darle forma a los arzones y los coloreó como había visto hacerlo a Lásar Laeswinid, con lapislázuli, y también preparó el esmalte como lo había hecho él. Mientras Manawydan pudo hacer este trabajo, nadie le compraba ni arzón ni montura a ningún otro talabartero en todo Hereford, hasta que estos otros se dieron cuenta de la pérdida de ganancia y de que sólo vendían algo si no se lo conseguían a Manawydan. Entonces se juntaron y decidieron matarlo a él y a su compañero. Entretanto, ambos recibieron una advertencia y discutieron la posibilidad de abandonar el pueblo. «Por Dios», dijo Pryderi, «no aconsejo abandonar el pueblo, sino matar a esos villanos». «No», respondió Manawydan, «si lucháramos contra ellos, nos haríamos mala fama y nos encarcelarían. Me parece mejor que nos mudemos a otro pueblo y busquemos sustento en él». Entonces los cuatro se encaminaron a otra ciudad. «¿Qué oficio desarrollaremos?», preguntó Pryderi. «Haremos escudos», respondió Manawydan. «¿Sabemos algo sobre eso?», preguntó Pryderi. «Lo intentaremos», replicó el otro. Comenzaron a hacer escudos.
les dieron forma de acuerdo con el diseño de unos excelentes escudos que habían visto y los pintaron con el mismo color que habían utilizado para las monturas. Este trabajo les dio prosperidad, de modo que ningún escudo era comprado en toda la ciudad, excepto después de no conseguirse alguno de los que ellos fabricaban. Su trabajo era rápido e hicieron innumerables cantidades. Así, continuaron hasta que sus vecinos se enojaron con ellos y se pusieron de acuerdo para intentar matarlos. Ambos recibieron una advertencia y escucharon que los hombres estaban decididos a ejecutarlos. «Pryderi», dijo Manawydan, «estos hombres desean destruirnos. No toleremos esto de esos villanos. Vayamos por ellos y matémoslos». «No», respondió el otro. «Caswallon y sus hombres podrían enterarse y estaríamos arruinados. Marchemos a otro pueblo». Y así lo hicieron. «¿A qué oficio nos dedicaremos?», preguntó Manawydan. «Al que desees de aquellos que conozcamos», respondió Pryderi. «No», contestó el otro. «Dediquémonos a la zapatería. Los zapateros no tendrán el valor de impedírnoslo o de enfrentarse con nosotros». «Yo no sé nada sobre ese oficio», dijo Pryderi. «Yo sí», respondió Manawydan. «Te enseñaré a coser. No nos preocuparemos en curtir el cuero, sino que lo compraremos listo y haremos el trabajo a partir de él». Entonces compró el mejor cordobán que se podía encontrar en el pueblo, y no compró ningún otro cuero más que el de la suela. Se hizo amigo del mejor orfebre del pueblo, y éste confeccionó las hebillas para los zapatos, y las enchapó en oro, y él mismo prestó atención a todo esto hasta que lo aprendió. Por esa razón se lo conoció como uno de los 3 nobles zapateros. Mientras se lo pudieron obtener de él, ni bota ni zapato ni ninguna otra cosa eran comprados a otros zapateros en todo el pueblo. Estos se dieron cuenta de que su ganancia disminuía, dado que, mientras Manawydan cortaba el cuero, Pryderi lo cosía. Entonces los zapateros se reunieron en consejo y decidieron matarlos. «Pryderi», dijo Manawydan, «los hombres desean matarnos». «¿Por qué toleraremos esto de parte de ladrones villanos en vez de matarlos?», contestó Pryderi. «No», dijo Manawydan, «no nos enfrentaremos a ellos, pero tampoco permaneceremos más tiempo en Inglaterra. Partamos rumbo a Dyved y vayamos a inspeccionarlo». Después de un tiempo de viajar, llegaron a Dyved y se encaminaron a Arberth. Encendieron un fuego, comenzaron a sustentarse y a cazar, y así pasaron un mes. Juntaron a sus perros, cazaron y así permanecieron allí durante un año. Un día, a la mañana, Pryderi y Manawydan se levantaron a cazar, por lo que prepararon sus perros y se marcharon de la corte. Algunos de los perros se adelantaron y se dirigieron hacia un matorral pequeño que había al lado de ellos. En cuanto llegaron al matorral, retrocedieron rápidamente con el lobo completamente erizado por el terror y volvieron hacia los hombres. «Acerquémonos al matorral a ver qué hay», dijo Pryderi, y así lo hicieron. Al arrimarse, de repente salta del matorral un blanquísimo jabalí del bosque. Los perros, envalentonados por los hombres, lo atacaron. El jabalí, saliendo del matorral, retrocedió a cierta distancia, pero mantuvo a raya los perros sin volverse hasta que los hombres pudieron cercarlo. Cuando los hombres se aproximaron, retrocedió nuevamente y escapó. Persiguieron al jabalí hasta que vieron una gran fortaleza elevada, recién construida, en un lugar donde nunca habían visto ni torre ni edificio alguno. El jabalí avanzaba velozmente hacia la fortaleza y los perros iban detrás. Una vez que el jabalí y los perros hubieron llegado, los hombres se maravillaron al ver tal construcción en lugar donde nunca habían visto una, y desde la cima del montículo observaron y escucharon atentamente a los perros. Estuvieron así un rato, pero no escucharon a ninguno de los sabuesos, ni sonido alguno proveniente de ellos. «Señor», dijo Pryderi, «entraré a la fortaleza a buscar noticias de los perros». «Dios sabe», dijo el otro, «que no es buena idea que vayas a una fortaleza que nunca hayamos visto. Si escuchas mi recomendación, no irás.
Quienquiera que haya puesto un hechizo sobre esta tierra ha hecho aparecer la fortaleza. Dios sabe que no abandonaré a los perros, replicó Pryderi. Sin hacer caso al consejo que habían recibido de Manawydan, se dirigió al fuerte cuando entró y no pudo ver ni hombre, ni bestia, ni jabalí, ni perros, ni edificios, ni casas. Sí pudo ver en el medio del suelo una suerte de pozo recubierto todo alrededor de mármol, y en el borde del pozo un cuenco de oro encima de una losa de mármol, asegurado con 4 cadenas cuyos extremos no se podían ver. Pryderi se regocijó a causa de la hermosura del oro y de la fineza de la confección del cuenco. Entonces se aproximó y lo aferró. Tan pronto lo tocó, se le pegaron las 2 manos al cuenco y los pies a la losa sobre la que estaba parado, y se le fue la voz, de modo que no podía decir ni una palabra. Y así, de pie, permaneció. Manawydan, por su parte, lo esperó hasta el atardecer. En ese momento, cuando estuvo seguro de que no recibiría noticias ni de Pryderi ni de los perros, regresó a la corte. En cuanto entró, Rhiannon lo vio y le preguntó lo siguiente: ¿Dónde están tu amigo y tus perros? Te contaré mi historia, respondió él, y le relató todo lo que había sucedido. Dios sabe, dijo Rhiannon, que fuiste mal compañero y perdiste a un buen amigo. Con esas palabras salió, y ella misma partió en dirección a donde Manawydan había señalado que estaban el hombre y la fortaleza. Rhiannon vio la entrada de la fortaleza abierta y sin protección. Al ingresar, descubrió a Pryderi aferrada al cuenco y le dijo: «¡Oh, señor mío! ¿Qué haces aquí?». Y toca el cuenco. Ni bien posa sus manos sobre el recipiente, éstas se adhieren a él y sus 2 pies a la losa, con lo cual ya no podía decir palabra. A continuación, en cuanto fue de noche, de repente hubo un gran clamor, descendió un manto de niebla y con eso desapareció la fortaleza con ellos dentro. Cuando Kikva, hija de Wingloyu y esposa de Pryderi, vio que no había nadie más en la corte, salvo Manawydan y ella, se lamentó tanto que no le pareció mejor vivir que morir. Manawydan se dio cuenta de eso y le dijo: «Dios sabe que estás equivocada si te lamentas porque me tienes miedo. Pongo a Dios como garante de que nunca habrás encontrado amistad más leal que la mía mientras Dios así lo quiera. Por él, aun si yo estuviera al inicio de mi juventud, cumpliría mi palabra de honor con Pryderi y por tu bien también lo haría, así que no temas. Por Dios», prosiguió, «tú tendrás la amistad que quieras tener conmigo, de acuerdo con mis posibilidades, mientras él quiera que continúe esta pena e infortunio». «Dios te lo pague, eso me parecía», respondió Kikva. La doncella se alegró y cobró coraje gracias a eso. «Bueno, amiga», dijo Manawydan, «no es oportuno que permanezcamos aquí. Hemos perdido a los perros y no nos podemos mantener. Vayamos a Inglaterra, donde será más fácil sustentarnos». «Con todo gusto, señor», contestó ella. «Hagamos eso», y juntos se encaminaron rumbo a Inglaterra. «Señor», dijo Kikva, «¿qué oficio elegirás? Opta por uno que sea decente». «No elegiré ningún otro que no sea la zapatería, como lo hice antes», respondió él. «Señor», dijo ella, «ese trabajo no es digno de un hombre de tan alto rango y habilidad». «Con ese propósito iré», replicó Manawydan. Se iniciaron en el oficio y moldeó las piezas con el mejor cordobán que había en el pueblo. Tal y como lo había hecho en el otro lugar, comenzó a hebillar los zapatos con hebillas doradas, hasta que el trabajo de todos los zapateros del pueblo se volvió infructífero e insignificante comparado con el de él. Si se lo podía obtener de él, ni bota ni zapato eran comprados a ningún otro. Así transcurrió un año, hasta que los zapateros se tornaron envidiosos y celosos de él, y le llegaron amenazas de que habían pactado para matarlo. «Señor», dijo Kikva, «¿por qué debemos tolerar esto de unos villanos?». «No lo haremos», respondió Manawydan, «sino que regresaremos a Dyved». Partieron hacia Dyved. Cuando Manawydan emprendió el camino,
se llevó consigo una carga de trigo y se dirigió a Arberth y allí se estableció. Nada le daba más placer que ver Arberth y la tierra donde había estado cazando con Pryderi y Rhiannon. Se acostumbró a atrapar pescados y animales en sus guaridas. Después de eso, empezó a arar y posteriormente a sembrar una parcela de tierra, luego una segunda y por último una tercera. Hete aquí que el trigo creció como el mejor del mundo, y sus 3 parcelas medraron por igual, de modo que nunca nadie había visto trigo por mejor calidad que ese. Pasaron las estaciones del año, llegó el tiempo de la cosecha, y Manawydan fue a inspeccionar una de sus parcelas. Hete aquí que estaba madura y lista para cosechar. La cosecharé mañana, dijo, y regresó esa noche a Arberth. Al día siguiente se levantó al alba con la intención de cosechar la parcela. Sin embargo, cuando llegó, no encontró nada, salvo los tallos desnudos, cada uno de ellos cortado por el lugar desde donde salían las espigas. Todas éstas habían sido llevadas y sólo quedaba el tallo desnudo. Se sorprendió mucho frente a esto y fue a inspeccionar la otra parcela. Hete aquí que estaba madura y lista para cosechar. Dios sabe, dijo, que la cosecharé mañana. Al día siguiente se levantó con la idea de cosechar la parcela. Empero, cuando llegó no había nada, salvo los tallos desnudos. «Oh, Señor Dios», dijo, «¿quién desea destruirme por completo? Esto es lo que sé. Quien quiera que haya comenzado esta aniquilación, la está terminando y ha destruido esta tierra y a mí también». Fue a inspeccionar la tercera parcela. Cuando llegó, advirtió que nunca nadie había visto trigo de mejor calidad y que además estaba maduro. «Debería darme vergüenza si no me quedo vigilando esta noche», exclamó Manawydan. «El que se haya llevado el otro trigo vendrá a llevarse éste, y yo descubriré quién es». Buscó sus armas y comenzó a vigilar la parcela. Le relató a Kigva todo lo que había sucedido. «Bueno», dijo ella, «¿y qué tienes en mente?» «Vigilaré la parcela esta noche», respondió él, y se fue a montar guardia. Mientras estaba en esto, a la medianoche, de pronto Manawydan escuchó el clamor más fuerte del mundo y fue a ver qué pasaba. De repente vio una vasta horda de ratones, imposible de contar o de medir. Antes de que pudiera darse cuenta de qué estaba sucediendo, los ratones arremetieron contra la parcela y cada uno trepó por un tallo, lo dobló, separó la espiga y huyó con ella, dejando allí el tallo. Y se percató de que por cada tallo había un ratón y de que huían con las espigas. Entonces, furioso y colérico, se lanzó en medio de los ratones, pero no podía seguir con la mirada a ninguno más que a mosquitos o pájaros en el aire, salvo a uno que vio muy pesado y que parecía no poder caminar tan rápido. A éste lo siguió, lo atrapó y lo colocó en un guante. Luego ató el puño con un cordel, asegurándolo en el interior, y marchó a la corte. Llegó a la habitación donde estaba Kigva, prendió el fuego y colgó del cordel el guante en un gancho. «¿Qué hay ahí, señor?», preguntó Kigva. «Un ladrón que intentó robarme», respondió Manawydan. «¿A qué clase de ladrón puedes retener en un guante?», preguntó ella. «Esto es lo que pasó», contestó él, y le relató cómo habían sido devastadas y arrasadas sus parcelas y cómo los ratones, frente a sus propios ojos, habían llegado a la última. «Y uno de ellos estaba pesado y lo atrapé, y es el que está en el guante. Lo colgaré mañana. Por mi fe en Dios, si los hubiera atrapado a todos, también los colgaría». «Señor», dijo Kigva, «no me sorprende. Sin embargo, no es apropiado que un hombre de tan alto rango y tan noble como tú cuelgue una criatura de esa clase. Si hicieras lo correcto, no te preocuparías por la criatura y la dejarías ir. ¡Qué vergüenza si no colgara a todos esos a los que no he agarrado! Pero al que agarré, sí lo colgaré». «Bueno, señor», respondió ella, «no tengo otra razón para abogar por esa criatura más que cuidarte de la deshonra. Haz lo que quieras».
Si supiera de alguna razón sustancial en el mundo por la cual tú debieras abogar por la criatura, seguiría tu consejo. Pero como no lo sé, señora, pienso destruirla. Hazlo gustosamente, contestó Kigva. Entonces se dirigió a Gorse Darberth con el ratón e hincó 2 palos en la tierra, en la parte más elevada del montículo. Mientras estaba haciendo esto, de repente vio a un clérigo que se aproximaba, vistiendo viejos ropajes raídos y pobres. Habían pasado 7 años desde que viera hombre o criatura, a excepción de los 4 que habían estado juntos hasta que 2 se perdieron. Buen día, señor, saludó el clérigo. Bienvenido, Dios te dé prosperidad, respondió Manawydan. ¿De dónde vienes, clérigo? Vengo de hacer canciones en Inglaterra, señor, contestó. ¿Por qué me preguntas? Porque no he visto a nadie aquí en 7 años, salvo 4 personas exiliadas y ahora a ti. Bueno, señor, respondió, estoy atravesando este país, rumbo a mi propia tierra. ¿En qué clase de trabajo estás ocupado? Estoy colgando a un ladrón que atrapé robándome. ¿Qué clase de ladrón, señor? Estoy viendo una criatura con forma de ratón en tu mano, y no es propio de un hombre de tu rango tocar tales criaturas. Déjala ir. Por Dios que no lo haré, replicó Manawydan. Lo encontré robando y haré con él lo que dicen las leyes sobre los ladrones: colgarlo. Señor, dijo por su parte el clérigo, antes que ver a un hombre de tu rango envuelto en este menester, te daré la libra que conseguí pidiendo limosna para que dejes ir a esa criatura. No lo haré, por Dios, ni la venderé. Como desees, señor, respondió el otro. Si no fuera impropio ver a un hombre de tu rango tocando esa clase de criatura, no me importaría. Y el clérigo siguió su camino. Mientras Manawydan coloca la viga entre los 2 palos, hete aquí que un cura se acerca montando en un caballo muy bien equipado. Buen día, señor, le dijo. Dios te dé prosperidad y te bendiga, respondió Manawydan. Dios te bendiga a ti también. ¿Qué clase de trabajo estás haciendo? Colgando a un ladrón que atrapé robándome. ¿Qué clase de ladrón, señor? Una criatura en forma de ratón que me robó y a la que daré muerte. Señor, antes que verte tocar a esta criatura te la compraré. Déjala ir. Por mi fe en Dios no la venderé ni la dejaré ir. Lo cierto es que no vale nada, señor. Antes que verte deshonrado a causa de esta criatura, te daré 3 libras para que la dejes ir. Por Dios, no deseo otro pago que el debido, colgarlo. Con todo gusto, señor. Haz lo que quieras. El cura siguió su camino. Manawydan, por su parte, pasó el nudo por el cuello del ratón. Mientras lo estaba levantando, de repente vio la comitiva de un obispo con su equipaje y su hueste, y al obispo mismo que se dirigía hacia él. Manawydan entonces pospuso su trabajo. Señor obispo, dijo, tu bendición. Dios te bendiga, respondió él. ¿A qué clase de trabajo estás ocupado? En colgar a un ladrón que atrapé robándome. ¿No es un ratón lo que veo en tu mano? Sí, es él el que me robó. Bueno, contestó el otro, puesto que llego sobre el final de esta criatura, te la compraré. Antes que ver a un hombre de tu rango destruir a una criatura tan insignificante como esta, te daré 7 libras por ella. Déjala ir y obtendrás el dinero. No la dejaré ir, por Dios, replicó Manawydan. Puesto que no la liberarás por eso, te daré 24 libras en efectivo si la dejas ir. De nuevo, no lo haré ni por esa suma, por mi fe en Dios. Puesto que no la liberarás por eso, te daré todos los caballos que veas en esta planicie y las 7 cargas de equipaje que aquí sobre estos 7 caballos ves. Por Dios, no quiero. Si no deseas nada de eso, nombra tu precio. Lo haré, respondió Manawydan. Libera a Rhiannon y a Pryderi. Muy bien, lo tendrás. Por Dios, no es suficiente. Pues, ¿qué más deseas? Remueve el encantamiento y la magia de las 7 provincias de Dyved. También tendrás eso. Ahora deja ir al ratón.
No lo haré, por Dios. Quiero saber quién es el ratón. Es mi esposa. Si no lo fuera, no buscaría su liberación. Pues ¿cómo llegó hasta mí? Pues robando, respondió el otro. Yo soy Luid, hijo de Kilcoed, y yo encanté las 7 provincias de Dibet para vengar a Guaul, hijo de Clud, debido a la amistad que me une a él. De Pryderi me vengué por aquella vez en que Puil Pen Anubin, su padre, jugó al tejón en la bolsa con Guaul, hijo de Clud, lo que ocurrió insensatamente en la corte de Gibai-Gen. Después de escuchar que te habías asentado en el país, mi mesnada vino a mí y mis hombres me pidieron que los transformara en ratones con el fin de destruir tus granos. La primera noche fueron ellos solos. Acudieron otra vez la segunda noche y destruyeron tus 2 parcelas. A la tercera noche vino a mí mi esposa con las damas de la corte y me pidieron que las transformara, y así lo hice. Pero ella estaba embarazada. Si no lo hubiera estado, no la habrías alcanzado. Puesto que en ese estado estaba, y sigue estando, te devolveré a Pryderi y a Rhiannon y removeré el encantamiento y la magia de Dibet. Ya te conté quién era ella. Ahora, libérala. No lo haré, insistió Manawydan. ¿Qué más quieres?, preguntó Luid. Esto es lo que quiero, que nunca más haya un encantamiento ni sea echado uno sobre las 7 provincias de Dibet. Tendrás eso. Déjala ir. No lo haré, por Dios. ¿Qué más quieres? Esto es lo que quiero. Que nadie nunca jamás se vengue de Pryderi, de Rhiannon o de mí a causa de esto. Tendrás todo eso. Dios sabe que lo has pensado muy bien. Si no hubieras dicho lo anterior, todo el daño caería sobre tu cabeza. Sí, por eso enumeré mis condiciones. Libera ahora a mi esposa. No lo haré, por Dios, hasta ver a Pryderi y a Rhiannon libres junto a mí. Los verás. Ahí vienen. De pronto aparecieron Pryderi y Rhiannon. Manawydan se levantó a recibirlos, les dio la bienvenida y se sentaron juntos. Noble señor, libera a mi esposa ahora. Ya has conseguido todo lo que pediste. La dejaré libre con mucho gusto, respondió Manawydan. Entonces la liberó y Luid la tocó con la varita mágica, regresándola a su forma de joven dama, la más hermosa que se hubiera visto. Inspecciona los alrededores de tu tierra, le dijo, y verás todas las edificaciones y casas como cuando estaban en su mejor momento. Enseguida Manawydan se levantó, miró y vio todo el país habitado y repleto de rebaños y casas. ¿En qué clase de cautiverio estuvieron Pryderi y Rhiannon?, preguntó. Pryderi llevó los mazos de la entrada de mi corte alrededor de su cuello, y Rhiannon tuvo los collares de las burras luego de haber acarreado heno alrededor del suyo. Así fue su cautiverio. Debido a eso, la historia se llama Mabinogi del collar y del mazo del cuello. Y así termina esta rama del Mabinogi. Bueno, ¿qué os ha parecido? Desde luego, de las tres ramas que hemos leído, de las 4 ramas de los Mabinogion, esta es la que en todo sentido más se acerca a un cuento tradicional, a un cuento folclórico. Encontramos un hechizo, encontramos unas desventuras, 3 misiones que se repiten: la misión del arzón de la silla, el oficio de los escudos, el oficio del zapatero, y hay una serie de rasgos que lo acercan mucho a pues las características de un cuento popular. Sin embargo, como ya estábamos avisados de que detrás de este relato hay probablemente un hecho mitológico, si entreleemos entre líneas podemos percibir algunos rasgos importantes. Un elemento que a mí me llama la atención, por ejemplo, es que, en primer lugar, todo el hechizo ocurre, o toda la desgracia, que sabemos que es un hechizo, ocurre cuando sucede un gran escándalo y la niebla desciende sobre los personajes. El escándalo es un elemento muy característico en todos los relatos de los Mabinogion siempre que ocurre un suceso mágico. En la vida de Pryderi sabemos que él nace de su madre Rhiannon, pero que un monstruo, que es este Gwaul, que busca
vengarse de Pwyll porque era un pretendiente de Rhiannon al que Pwyll humilla, y volvemos a ver aquí un intento de venganza por parte de este personaje que es un hada, un ser del otro mundo, pues cuando Rhiannon da a luz a Pryderi, suena un gran escándalo y el niño es robado. Así que vemos que ese escándalo de alguna manera tiene una relación con el hechizo mágico. Luego también me parece muy interesante que precisamente sea una niebla la que se deposita sobre la tierra y provoque el cambio. Las nieblas en el mundo céltico son una puerta entre los dos mundos. En la mitología irlandesa tenemos muchísimos ejemplos en el que el paso de un banco de niebla representa en realidad el camino de nuestro mundo y del otro mundo. Es posible que a través de el ruido y la niebla se esté diciendo que Manawydan, Rhiannon, Pryderi y Kikva pasan al otro lado, o que por lo menos son víctimas de un hechizo. Vemos además otro elemento importante dentro de este mundo feérico, este mundo de hadas, en el jabalí blanco que conduce a Pryderi a la trampa. Los animales blancos siempre se asocian con el mundo de las hadas y en muchos acontecimientos, por ejemplo, en la vida de Pwyll, el padre de Pryderi, vemos que un animal blanco, en el caso de Pwyll era un ciervo, en el caso de Pryderi es un jabalí, conduce al protagonista a un mundo que es parte del otro mundo, del más allá. En este caso, el jabalí blanco conduce a Pryderi a un castillo que ha surgido de la nada, y que encima el castillo tiene un pozo, una fuente, un elemento de agua, siendo el agua también un elemento transitable entre los dos mundos, del cual pende un cuenco de oro, del cual hay un detalle muy importante. Se dice que hay 4 cadenas que sujetan al cuenco, pero que las cadenas no se ve el final. Es decir, que esas cadenas de las que pende el cuenco cuelgan del cielo. Es, en todos los aspectos, un castillo aparecido de la nada, un jabalí blanco, un cuenco que cuelga del cielo. Estamos, desde luego, ante el mundo del más allá. Pryderi, dado que es una trampa, toca el cuenco y queda mudo y sin moverse. Lo mismo le ocurre a Rhiannon cuando parte a buscar a su hijo, y cuando Pryderi y Rhiannon han sido víctimas de la trampa, el castillo se esfuma. Es, por lo tanto, un castillo mágico que aparece y desaparece. El caso de los ratones, de las personas transmutadas en ratones para llevar a cabo un acto, también es muy típico de los cuentos, y me llama mucho la atención los 3 personajes, otra vez el número 3, que se repite muchas veces en el relato, porque el 3 es un símbolo pues con mucho significado mágico, ¿verdad? Vemos que cuando Manawydan intenta ahorcar al ratón, 3 personajes se presentan ante él, que es, me parece, un cura, ¿verdad? Un clérigo, perdón, un cura y un obispo. 3 miembros de la Iglesia. Si pensamos que este relato puede tener su origen en épocas precristianas, es muy posible que estos 3 personajes sean druidas, tal vez diferentes escalas de druidas, lo cual ya nos está poniendo mucho en relación que los druidas son magos. Cuando vemos aquí a los clérigos no lo vemos tan claro, pero en el relato original, si pensamos que esos 3 personajes eclesiásticos serían en realidad miembros de la clase druídica, ya empezaríamos a ver que algo raro está ocurriendo, porque de pronto, cuando Manawydan intenta ahorcar al ratón, aparecen unos druidas que le solicitan que salve a ese ratón. Le ofrecen cada vez más oro, hasta que finalmente este obispo le desvela que es un mago, es decir, que es un ser feérico, amigo de Gwawl, este personaje humillado por el padre de Pryderi, que deseaba a Rhiannon, y que por venganza de la humillación cometida contra Gwawl ha atrapado a Pryderi y a Rhiannon en el mundo del más allá. Sobre el papel de Rhiannon como diosa de los caballos asociada con Epona, vemos que las 2 veces que es castigada, en la primera rama de los Mabinogion, cuando se cree que ella ha asesinado a su hijo Pryderi, y en esta rama por la venganza contra Rhiannon por haber participado de la humillación de Gwawl, vemos que Rhiannon es utilizada como si fuera un caballo, como si fuera una yegua. Así que tiene un doble carácter de persona y animal.
En la primera rama de los Mabinogion, como castigo por supuestamente haber matado a su hijo Pryderi, ella debía transportar a la gente que visitaba el palacio hasta llevarlo a las puertas. Se asume, por lo tanto, que es un caballo que lleva a los visitantes a lomos. En este relato nos dice el hechicero que Rhiannon llevaba el collar de las burras después de haber acarreado heno, es decir, que Rhiannon era equipada con una collera y que por lo tanto también actuaba como una yegua. En estos detalles vemos que Rhiannon, aunque aquí aparece como una gran reina, es en realidad una diosa de los caballos, es la Epona gala, la maja irlandesa. Se me está ocurriendo que además Rhiannon tiene otra característica muy asociada con caballos, que es que Pryderi es rescatado por otra familia y junto con Pryderi hay un potro. Y también que Rhiannon, cuando se presenta ante Pwyll y le declara su amor, Rhiannon va montada a caballo y no permite que nadie la alcance menos el propio Pryderi. Así que vemos que la relación de Rhiannon con los caballos siempre gira en torno suyo y que por lo tanto queda muy claro de qué divinidad era Rhiannon antes de convertirse por el proceso de la cristianización del mito en una reina. En el caso de Manawydan la cosa cambia completamente. Manawydan se compara directamente con Manannan mac Lir, que es el dios irlandés del mar. Sin embargo, aquí Manawydan aparece como hermano de Bran, que es un gigante cuya cabeza es mágica, que por lo tanto posiblemente sea también un dios, porque Bran significa cuervo, y él es un guerrero, y los cuervos se asocian con la guerra, y precisamente la orden de Bran de que su cabeza fuera decapitada y enterrada en Londres mirando al continente para proteger a la isla de las invasiones, asocia este carácter guerrero, este carácter de dios guerrero que tiene Bran. Manawydan, por lo tanto, puede asumirse que es una divinidad, pero, aunque corresponde al Manannan mac Lir, conserva hasta el mismo patronímico, Manannan hijo de Lir, de la mitología irlandesa, aquí Manawydan no tiene absolutamente ninguna función relacionada con el mar. En el segundo relato, cuando Manawydan es uno de los guerreros que marchan a Irlanda a vengar a Branwen, tampoco lleva a cabo ninguna labor. La conclusión de que Manawydan es Manannan viene por el nombre, porque son tan similares con el mismo patronímico que indudablemente pertenecen a esta onomástica del dios del mar. Sin embargo, en este relato no vemos que tenga ninguna relación. El último de los personajes que nos puede llamar la atención es Pryderi. Pryderi, príncipe de Dyved, nacido de Pwyll, señor del otro mundo, que adquirió este título cuando ayudó a Araun, el rey del otro mundo, a solventar un problema en su feudo, y desde entonces Pwyll siempre había tenido una relación con el más allá. Pwyll casa con Rhiannon, que es un hada, que es una diosa, y tiene a Pryderi, y Pryderi es uno de los hilos conductores de todos los Mabinogion. La semana que viene leeremos el cuarto Mabinogion, Maz, hijo de Mazonwy, que no tiene una relación directa con los tres relatos anteriores, donde siempre aparece Pryderi o la familia de Pwyll y de Rhiannon como protagonistas o que aparecen en la acción, sino que en la cuarta rama vamos a otra familia dinástica, la dinastía de los hijos de Don, que gobiernan en el norte de Gales, en el que Pryderi tiene una última aparición, pero ya no es muy importante para el conjunto del relato, y con esos 4 relatos finalizaremos nuestra lectura de los Mabinogion. Poco más. Espero que os haya resultado interesante y nos vemos la semana que viene. Tened cuidado con las nieblas cambiantes porque nunca sabemos a qué lugar os pueden enviar y nos vemos. Hasta luego a todos. Adiós.